Buenas. Esta es la clase 19. Arrancamos el nuevo bloque de procesos estocásticos. Entonces, acá vamos a durar unas 3 semanas. Entonces, vamos a comenzar con los procesos clásicos y un poco de la historia para tener un poco más de contexto. La idea es tener una pequeña introducción. Em, Estos procesos estocásticos también es toda la parte de cálculo estocástico que se ve en el departamento de matemáticas. Em, digamos, existen algunos procesos básicos estocásticos que se van a contemplar. Hay muchos más, a veces cambian un poco los nombres, pero digamos, nuestro enfoque es los procesos estocásticos que son los fundamentos para la parte financiera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver como el contexto general de esos procesos estocásticos, por un lado, que eso es como esta introducción, y vamos a entrar ya en forma para los procesos de Markov, procesos de Wiener y procesos de Ito. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la idea de tener como una fundamentación del cálculo estocástico necesario para la parte financiera. La primera introducción que uno tiene que hacer es un poco de dónde sale toda esta idea del cálculo estocástico. Entonces, el señor que ven acá no es un ingeniero, no es alguien que sepa finanzas, sino es un botánico. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Robert Brown, ¿sí? Y entonces, esta persona lo que hizo fue observar granos de polen en suspensión en agua en un microscopio y veía que tenían un movimiento vigoroso e irregular. ¿Sí? Entonces, digamos, esa fue como la inquietud que nació toda la parte de procesos estocásticos, en este caso de cálculo estocástico. ¿Sí? Miren que este apellido es algo particular. ¿Por qué? Porque miren que por este señor, que fue un botánico escocés, es que se llama el movimiento browniano. ¿Sí? Y un caso particular van a ver que es el movimiento browniano geométrico, ¿sí? A nombre del señor botánico Robert Brown. Entonces, la primera que les quiero mostrar, diapositiva que les quiero mostrar, es el que veía en el microscopio, tener esa parte de un poco del insight que teníamos. Entonces esperemos un momento que cargue acá el video. Entonces mírenlo. Estos son granos de polen en agua que se ven a través de un microscopio. Entonces ustedes pudieron ver cómo esos granos de polen tenían un movimiento vigoroso a través del microscopio. No era fácil de encontrar esa trayectoria y entonces digamos esa es la base que tenemos. Digamos, si lo vemos un poco para nuestro caso en dos coordenadas, en el X y Y, podemos ver cómo puede comenzar una partícula acá y puede tener esta trayectoria y llegar a este destino. ¿Sí? Digamos, esto es como modelar esa partícula. ¿No? Entonces, digamos, esto se llama un path, que es como toda una de las posibles trayectorias que se tiene. Entonces, ya vamos a entrar en el detalle. Entonces hay que hablar también un poco de varios autores. Acá es solamente como un resumen muy breve de toda la historia. Entonces, Bachelier entonces hizo su tesis sobre la aplicación del movimiento browniano para opciones financieras en la Bolsa de París. Entonces, digamos, esa fue la primera persona que llevó al mundo financiero ese movimiento browniano y pues utilizó la misma forma de modelar esas partículas de polen, pero para modelar el precio de acciones, ¿sí? Entonces aquí está, digamos, esto es una imagen de su tesis de Bachelier.
Están pues grandes autores y científicos de la historia. Entonces, por ejemplo, miren que uno de los primeros que hizo toda esta pues, formalismo y toda la base teórica fue Albert Einstein. Aquí está uno de los bien importantes, ya lo van a ver porque es a nombre de él también hay un proceso y es como toda la parte del formalismo del movimiento matemático browniano, pues de todo el movimiento browniano se debe a Wiener y también hay un proceso de Wiener que ya van a ver que eso es de los fundamentales. Pues está todos los desarrollos adicionales que vienen después de Wiener, pues dar esa modelación precisa, rigurosa de esas trayectorias. Acuérdense que, digamos, en esta parte cuando uno habla de trayectorias de partículas, pues el nombre común que se utiliza es en inglés path. Y entonces, digamos, aquí está como un poco el resumen de los autores. Entonces, por ejemplo, la parte de los ceros del movimiento browniano, Levi, la parte de la integral estocástica, Ito, que esto van a ver que es uno de los más importantes también. Toda la parte de las caminatas aleatorias, hacia cómo convergen una caminata aleatoria a un movimiento browniano, resultados sobre la integración estocástica, propiedades de Markov fuertes. Ya vamos a ver que esto es algo de los temas que nosotros hemos visto en nuestra carrera, pero pues no lo habíamos llamado así, pero vamos a ver que hay cosas en común, aplicaciones de economía, modelos de crecimiento, toda la parte de dinámica que se utiliza en economía y toda la parte de integrales estocásticas. Entonces, digamos, esto es solamente un pequeño resumen de los principales autores para que vean un poco de dónde venimos y para dónde llegamos. Entonces, lo primero que uno tiene que hablar es, bueno, y esos procesos estocásticos, ¿cómo entran en ese mundo financiero? Entonces, una de las variables aleatorias pues puede ser, por ejemplo, el precio de la acción, los retornos de la acción, la tasa de cambio, las tasas de interés. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común todas esas variables aleatorias? Pues que incorporan incertidumbre. ¿Sí? Entonces, digamos, todos esos procesos estocásticos incorporan incertidumbre. ¿Y qué es lo que vamos a tratar? Pues tratar de modelar esa incertidumbre que incorporan cada uno de estos procesos estocásticos de la mejor forma. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para encontrar un precio, para encontrar una probabilidad, para encontrar la estadística que nosotros definamos o que queramos. Entonces, digamos, procesos estocásticos esenciales, básicos. Entonces, por ejemplo, el precio de la acción puede aumentar eh, $1 con una probabilidad del 30%, o puede reducirse $1 con una probabilidad del 20%, o puede quedarse igual. Entonces, mire que eso sería una variable aleatoria discreta que podría tomar, pues, subir más uno, menos uno o cero, y estas serían las probabilidades. Pero miren que también que nosotros podríamos utilizar funciones continuas, por ejemplo, que la variación del precio de la acción sigue una distribución normal con una media dada y una desviación estándar. ¿Sí? Entonces también la podríamos modelar así. Hacemos un poco más sobre este tema. Entonces, una de las cosas muy comunes es hablar que los precios de una acción o un activo siguen una caminata aleatoria. Entonces, lo primero que necesitamos es saber, bueno, ¿y qué es una caminata aleatoria y qué propiedades básicas tiene una caminata aleatoria? Entonces, la primera forma de definir una caminata aleatoria es que, por ejemplo, algo que es muy común, es decir, que los precios solamente dependen del precio anterior y de un ruido, ¿sí? O un proceso estocástico. Entonces, digamos, esos precios de materias primas, precios de acciones, se pueden modelar como una caminata aleatoria y es común utilizar ese movimiento o el supuesto de caminata aleatoria. Esto significa que el movimiento solamente va a depender del estado actual. ¿Sí? Entonces, digamos, por eso es muy común que ustedes, digamos, en el curso de finanzas le digan, vea, solamente el precio va a depender de qué estado está o el precio actual. ¿Sí? Ese es el precio futuro. Y entonces, una de las cosas muy importantes es que la incertidumbre va aumentando exponencialmente con el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve? Por ejemplo, mírenlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues miren que esa variación o esa volatilidad o esa desviación estándar pues va aumentando con el tiempo. Esto es bien importante porque vamos a ver
cómo crece la variación, o sea, cómo crecen estos intervalos dependiendo de los procesos estocásticos. Entonces, lo que les decía hace un momento, entonces, digamos, si estamos hablando en tiempo discreto, una caminata aleatoria se puede definir de la siguiente forma, o sea, el precio futuro, digamos, el precio mañana va a ser igual al precio hoy más un proceso estocástico. ¿Sí? A veces este término se llama el ruido, ¿sí? Que es lo único estocástico que existe. Pero mire que no depende de nada más, ¿sí? Esto es independiente del precio actual. ¿Sí? Entonces, digamos, esos choques que a veces también se llaman o ruido estocástico. ¿Sí? Entonces, ese epsilon es una variable aleatoria pues, que sigue alguna distribución de probabilidad. Digamos, uno podría hacer algún caso muy básico. Entonces, por ejemplo, imagínense que es solamente como si estuviéramos hablando de árboles binomiales, sube o baja el precio. Entonces, yo le puedo decir, vea, la probabilidad de que suba o que baje el precio $1 va a ser un medio. ¿Sí? Entonces ya tenemos una caminata aleatoria, la más esencial que tenemos, la más básica, que es decir, vea, esto es una variable Bernoulli que puede subir o puede bajar y con la misma probabilidad además, y entonces puede ser más uno o menos uno. ¿Sí? Digamos, ¿cómo se ve? Pues, digamos, miren lo que es muy parecido a los árboles recombinantes que veíamos binomiales. Entonces uno tiene un precio y tiene una probabilidad de que suba, que vuelva a subir, pues va a ser la misma. Mire que es independiente esas probabilidades, o sea, va a ser p al cuadrado y que vuelva a subir p al cubo. ¿Sí? Y si baja, pues es lo mismo que si bajara y subiera. Entonces, por eso se dicen que son árboles recombinantes. Digamos, esto es como una forma gráfica de ver esa. Digamos, si lo queremos ver un poco ya más avanzado, como en R, entonces, digamos, uno puede modelar 250 trayectorias de esa caminata aleatoria. ¿Cómo se ve? Se ven así. Entonces, miren, hay unos patrones bien importantes. Uno es que miren que, digamos, estas caminatas aleatorias muy básicas, miren que el valor esperado se mantiene, pero la volatilidad, miren, o sea, esa variación que tiene, pues va aumentando. ¿Sí? Entonces, digamos, va aumentando con el tiempo. Ya entramos un poco en el detalle, ya en la parte. Entonces, lo primero que uno necesita es definir los procesos de Markov. Entonces, un proceso de Markov, los movimientos futuros de una variable aleatoria solamente dependen del estado actual, no de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen o cumplen la propiedad de no memoria. Eso también se llama, digamos, en la literatura de cálculo estocástico, la propiedad de Markov. Cuando ustedes ven cursos mucho más avanzados de cálculo estocástico, pues hay, o sea, hay condiciones y propiedades de Markov débil o fuertes, pero digamos para nosotros, ¿qué es lo que quiere decir? Es suponer que los precios de las acciones siguen un proceso de Markov, básicamente es decir, que cumplen la propiedad de no memoria. Acuérdense que esto es muy común cuando uno está viendo el curso de probabilidad estadística, pues hablar en la función exponencial que tiene la propiedad de no memoria, o sea que no importa qué haya pasado, digamos siempre la probabilidad hacia el futuro pues va a ser la misma, básicamente lo que quiere decir. Digamos en términos financieros lo que quiere decir es que el precio de las acciones pues solamente dependen del precio actual, ¿sí? No dependen del pasado. O sea, miren que esto está atado a la eficiencia de forma débil del mercado, que lo que quiere decir es que básicamente uno no puede predecir el precio del mercado futuro, ¿sí? Y solamente depende del precio anterior. Básicamente es decir que todo el análisis técnico no sirve. Entonces, digamos, esto era lo que les acababa de decir. Entonces, lo que nos quiere decir esa propiedad de Markov o el proceso de Markov para los precios, lo que quiere decir es que es imposible producir retornos superiores o excesivos si se cumple esta propiedad. O sea, básicamente, en otras palabras, es que ese análisis técnico no funciona. Digamos, un proceso de Markov para los precios de las acciones es consistente con la eficiencia del mercado débil. ¿Sí? Básicamente lo que quiere decir es que usted no puede tener excesos de retornos, o sea, unos retornos consistentemente superiores que el mercado. ¿Mm? Aquí les voy a mostrar como otro ejemplito bien interesante. Esto se llama un Galton Board.
Y cada una de las bolitas que ustedes van a ver tiene una probabilidad de un medio de irse para un lado o un medio de irse para el otro. Lo que ustedes ven acá son unos pines. Y entonces, si ustedes descargan estas bolitas, miren a qué distribución converge. Esto es un poco lo que veíamos, digamos, en términos financieros. Entonces, los precios pueden subir, pueden bajar y al final terminan llegando a una distribución binomial que si miren que si esos pines tienden a ser más, entonces convergen a una distribución normal o una distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, digamos, como ustedes lo están viendo ahorita, miren cómo se va formando esa distribución normal y por eso es tan común utilizar, pues, que los retornos se distribuyen normales, ¿sí? Y los precios log normales. Entonces, vamos a continuar con la parte de procesos de Markov, la varianza y la desviación estándar. Entonces, el proceso de Markov, los cambios son independientes, como les había comentado, que se tienen. Entonces, lo que quiere decir que esos saltos, ese epsilon que veíamos en las ecuaciones anteriores, pues son independientes. Lo que, dicho en otras palabras, la varianza va a ser una varianza aditiva, porque si ustedes tienen la varianza de un periodo, la varianza del otro periodo, la varianza de un tercer periodo, son independientes y es la misma, entonces ustedes van a tener tres veces la varianza, digamos, para ese caso. Entonces la varianza es aditiva, pero la desviación estándar no es aditiva. Entonces, digamos, eso es de las cosas bien importantes que tienen que tener en cuenta. Ya vamos a profundizar un poco. Entonces, lo primero que necesitamos plantear es el proceso más importante para toda la parte de cálculo estocástico, se llama un proceso de Wiener. ¿Cómo se define un proceso de Wiener? Entonces, digamos, si Z sigue un proceso de Wiener, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir la siguiente ecuación diferencial, que los cambios de Z son iguales a un epsilon y a la raíz de t, como se ve a continuación. Entonces, los cambios de Z son iguales a epsilon, que es una variable aleatoria, ya entramos en detalle, por la raíz de t. Este epsilon, ¿cómo se distribuye? Se distribuye como una normal estándar. Entonces, lo que quiere decir es que los cambios de z siguen una distribución normal. Y lo único que va a ser importante, digamos, en esto es que va aumentando la variación o la varianza con dt. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver un poco, entramos en ese detalle. Entonces, epsilon sigue una distribución normal, como les acabo de comentar. Además, acuérdense y átenlo con esto, o sea, los cambios de z, perdón, para periodos diferentes lo que quiere decir es que son independientes si no hay traslape, no hay un overlapping. Digamos, ¿cómo se escribe este término en términos discretos? Los cambios de z van a ser igual a epsilon, que es una distribución normal, por la raíz del cambio de z. Entonces, digamos, en términos discretos, ustedes lo que van a tener es esta ecuación. Los cambios de z son iguales a epsilon por la raíz de los cambios de propiedades importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a chequear? Vamos a chequear la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, lo primero que vamos a chequear es la media. Entonces, vamos a sacar cuánto sería exactamente la media de un proceso de Wiener. Entonces, vamos a sacar el valor esperado. ¿Qué es? Entonces, va a ser igual el valor esperado de epsilon por la raíz del cambio de t, delta de t. Miren que esto es una variable aleatoria normal estándar y esto la raíz de delta de t va a ser una constante. Este término va a salir del valor esperado, como lo ven acá, y me va a quedar el valor esperado de una normal estándar, pero el valor esperado de una normal estándar es cero. Entonces el valor esperado de un proceso de Wiener es exactamente igual a cero. Por el otro lado, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo la varianza. Entonces la varianza va a ser la varianza de ese proceso de Wiener
entonces va a ser epsilon por la raíz de t. Esto también en este mismo caso pues es una constante, como pasa en el valor esperado, pero acuérdense que como es una varianza, sale este término al cuadrado. Y entonces nos va a quedar que la varianza va a ser igual a el delta de t por la varianza de epsilon. Pero mire que la varianza de epsilon, que es una normal estándar, va a ser 1. Entonces la varianza de un proceso de Wiener va a ser solamente delta de t. Y lo más importante, que era como para que lo tengan en cuenta, que era lo atado a los comentarios anteriores, es que la desviación estándar no crece con el tiempo. La varianza sí crece con el tiempo. O sea, si la varianza son 10 periodos, entonces pues va a ser 10. ¿Sí? Si la varianza es un periodo, pues es 1. O sea, delta de t va a ser 1. ¿Sí? Entonces, para que la tengan como en cuenta con eso. Pero la desviación estándar no. La desviación estándar crece es con la raíz del delta de t. ¿Sí? Entonces, un proceso de Wiener en términos generales, para resumir esa parte, tiene una tasa de cambio, un drift rate igual a cero. O sea, ese drift rate, ¿qué es? Es el cambio por unidad de tiempo. Imagínense cuántos serían los retornos esperados, digamos, para verlo en términos financieros. En este caso es que es cero, o sea, la pendiente es cero, o esa tasa de cambio, y la tasa de varianza es exactamente 1. ¿Sí? Entonces lo que podemos plantear es un proceso de Wiener generalizado. ¿Qué es lo que podemos avanzar un poco? No solamente que sea una distribución normal con una media de cero y con una varianza de 1, sino que sea un proceso más general. O sea, que esto no sea cero ni esto sea exactamente igual a 1. Entonces podemos plantear un proceso de Wiener generalizado. Ese proceso de Wiener generalizado, ¿qué es lo que puede tener? Una tasa de cambio diferente de cero y una tasa de varianza diferente de 1. Por ejemplo, básicamente podemos colocar constantes A y B. Escribirlo como la siguiente ecuación diferencial. O sea que dx va a ser igual a por dt más b por dz. ¿Sí? Entonces, digamos, ese sería un proceso de Wiener generalizado. Este término, ¿qué es? Esto es el drift rate, o sea, cómo va aumentando o disminuyendo el precio de una acción o una tasa. Esto es pues, esa pendiente o la tasa de cambio del drift rate, digamos técnicamente, y esto está asociado a la varianza o a la tasa de la varianza. ¿Sí? Y esto es un proceso de Wiener básico. Entonces, digamos, si lo puedo escribir en términos discretos, lo que quiere decir es que los cambios de X, como lo ven acá, van a ser igual a A, que es el drift rate, por dt, más B por ese proceso de Wiener. Mire que esto va a ser igual a epsilon por la raíz de dt, como lo ven acá. ¿Yo qué puedo hacer? Pues puedo plantear y puedo encontrar el valor esperado de este proceso de Wiener generalizado. Si yo calculo el valor esperado de este término, mire que esto es una constante, estos dos términos son constantes, me queda el valor esperado de epsilon. Esto es cero. Entonces ya sé que todo este término va a ser cero. Y esto es una constante, son valores determinísticos. Entonces el valor esperado de un proceso de Wiener generalizado va a ser A por dt, como lo ven a continuación. Entonces el cambio por unidad en el X por unidad de tiempo va a ser A por dt. Entonces el valor esperado de ese proceso de Wiener va a ser exactamente A por dt, y también podría sacar la varianza. Si saco la varianza, esto va a ser un término determinístico, o sea, este primer término va a ser cero. B y la raíz de dt van a salir al cuadrado, o sea que me va a quedar b cuadrado por dt, por delta dt, por la varianza de epsilon. La varianza de epsilon es 1. Entonces la varianza de un proceso de Wiener generalizado va a ser b cuadrado por delta dt, como lo ven a continuación. Entonces tengo la varianza de un proceso de Wiener generalizado y me va a quedar b cuadrado. Este término también va a salir al cuadrado, o sea que se va a quitar la raíz y me va a quedar la varianza de epsilon, que es 1. ¿Sí? Entonces, digamos, esas es como las propiedades básicas que tiene un proceso. Entonces, ahora pues planteamos un ejemplo básico de un proceso de Wiener. Imagínense que una acción, el precio de una acción sigue una distribución de probabilidad normal con una media
de 40 y varianza de 100. Entonces, si no hay drift rate, o sea, no hay aumento de los precios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo podría escribir esto en términos de DS. Mire que el valor esperado del aumento del precio de la acción va a ser cero. Solamente va a tener es una varianza, que en términos de desviación va a ser 10. ¿Sí? Entonces, miren que yo podría plantear la siguiente ecuación diferencial que modelaría el precio. O sea, ds es igual a 10 por dz. En el caso de que exista, por ejemplo, algún drift rate, entonces pues, imagínense que el precio sube en promedio $8 por año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, dentro de un año la distribución ya no va a ser con una media de 40, sino con una media de 48 y una varianza de 100. Entonces, yo podría escribir casi lo mismo, pero teniendo en cuenta este drift rate. Entonces, va a ser ds es igual a 8 por dt más 10 por dz, que es el proceso de Wiener. ¿Sí? Entonces, digamos, esas serían como ecuaciones básicas que voy a tener en cuenta para estos procesos de Wiener. Pero miren que todavía esto es muy limitado, ¿sí? Ya para el mundo financiero. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo plantear? Pues puedo plantear, en vez de tener ese proceso de Wiener generalizado con unas constantes, puedo decir que no sean constantes, sino funciones, que dependan de S y dependan de T. Y entonces, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear un de Wiener, un proceso de Ito. Entonces, lo primero que yo necesito es decir, bueno, ¿por qué un proceso de Wiener generalizado no es apropiado para los precios? Entonces, aquí están las explicaciones. Para el precio de las acciones podemos asumir que el retorno esperado en el corto plazo es constante y no se contempla un cambio en el valor esperado. Entonces, digamos, también podemos asumir que la incertidumbre en cuanto al tamaño de los movimientos del futuro del precio de las acciones es proporcional al precio de las acciones. Entonces, hasta acá, una de las cosas importantes es que si ese drift rate sería en términos de dólares o de pesos. Digamos que por eso es una de las cosas que no es recomendable modelarlo como un proceso de Wiener generalizado. Y por el otro lado es que la incertidumbre B que veían en el término anterior va a ser también que dependa de las unidades que yo va a tener. Y entonces, ¿ustedes qué es lo que pueden, digamos, la desviación estándar de una acción que cotiza $1000 o cotiza $1, pues no son comparables? Lo mismo pasa con los cambios o el aumento de dólares por, por año que va a tener eso. Entonces, digamos, basados en eso, uno ¿qué es lo que puede plantear? Pues puede plantear lo que les decía, el proceso de Ito. Ese proceso de Ito tiene una ventaja. Ese drift rate ya no es una constante, sino es una función. Y la tasa de varianza también es una función del tiempo y de X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, esto es todavía más avanzado que el proceso de Wiener generalizado. Y entonces lo que voy a tener es que de X va a ser igual a, que es una función de X y T por dt, más B, que también es una función de X y de T por dz, como lo ven a continuación. Entonces miren que ahora ese drift rate es una función. ¿Mm? Y B también va a ser otra función. Entonces ese drift rate y la tasa de varianza van a ser funciones. Acuérdense que esto es como la parte determinística y esto es el ruido, la parte estocástica de ese proceso de Ito. Entonces en tiempo discreto, ¿qué va a hacer? Pues los cambios de X van a ser igual a A por los cambios de T, B por los cambios de Z. Acuérdense que esto también es epsilon raíz de T, o en caso discreto va a ser epsilon por raíz de delta de T, como ven acá. Y entonces, digamos, esta es la forma discreta del proceso de Ito. Vamos a seguir indagando un poco este A y este B en términos de los precios de las. Entonces, el por qué Entonces, el precio de las acciones podemos asumir que el retorno esperado es constante, pero en términos de el retorno. Pero ese retorno esperado va a depender del precio de la acción, ¿sí? Entonces es diferente cuando ustedes hablan de $10 por año a que hablen de 1% del precio actual por año, ¿sí?
Entonces, por eso es que yo podría plantear lo siguiente. Ya no voy a tener un A, que estaría en dólares o en pesos por año, sino lo que voy a tener es mu por S. Mu que representa el retorno esperado, S que representa el precio actual. Por el otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? La tasa de varianza, acuérdense que en el proceso de Wiener generalizado, lo que tenía era cuánto está cambiando en términos de dólares, ¿sí? O cuánto es la varianza en términos de dólares o de pesos. Entonces lo que yo voy a tener acá es que voy a tener la varianza de los retornos por S. Entonces ya estoy ajustando la tasa de la varianza por el precio actual. Entonces asumir que la incertidumbre en cuanto al tamaño de los movimientos del precio futuro de la acción. Esto que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos un movimiento browniano geométrico. Ya lo van a ver a continuación. Entonces, digamos, para el precio de las acciones, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se modela? Que el precio, los cambios del precio de la acción depende del retorno esperado, que es mío. Esto se asume como una constante. Digamos, el retorno esperado en el corto plazo pues va a ser constante. El precio actual por el cambio en el tiempo más la varianza o la tasa de varianza de los retornos por S. Digamos que esto lo van a ver que va a ser la desviación estándar anual por S, que es para ajustarlo, para que esta sea la desviación estándar de los precios y esta sea la desviación de los retornos por un proceso de Wiener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a tener? El valor esperado va a ser mu por dt, o pues, que es el rendimiento esperado, y, y sigma va a ser la volatilidad de los retornos. ¿Sí? Entonces, en términos discretos, ustedes los cambios de los precios van a ser el retorno esperado por el precio actual, por el delta del tiempo, más la volatilidad por S, epsilon que se distribuye normal, por la raíz de delta de t. Miren que lo único estocástico de toda la expresión es epsilon. ¿Y eso cómo se llama? Un movimiento browniano geométrico. Y así es la forma más común que existe para modelar los precios. Esto está atado también a la ecuación de Black-Scholes y Merton, que asumen esto, que los precios siguen un movimiento browniano geométrico. Y entonces vamos a seguir trabajando un poco. Acá lo que vamos a hacer es mostrarles aquí rápidamente un ejemplito cómo se hace esto para Monte Carlo. En la clase lo vamos a hacer en Excel, pues por ahora para no utilizar las licencias de Crystal Ball pues, ni el demo para eso. Entonces imagínense que lo que tenemos es el siguiente setup. Entonces el precio actual es $100, la volatilidad es la media, o sea 15% sube anualmente. Acuérdense que todos los datos son anuales en el mundo financiero. Sigma, la volatilidad es 30% y los saltos son una semana. Una semana se puede asumir que es 1/52 o lo que quiere decir es 0.192 años. Entonces, ¿qué podemos plantear? Podemos plantear la siguiente ecuación. En términos discretos, los cambios, miren qué serían los cambios semanales. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer si voy a modelar un año? Entonces voy a hacer esto 52 veces. ¿Sí? Entonces, el primer precio que va a ser 100 más ese cambio. ¿Sí? Entonces yo podría sacar ya el cambio, el precio de la siguiente semana. ¿A qué va a ser igual? A 15%. ¿Sí? El 0.15 por 100, que ese es el precio actual, por el delta de t. Este delta de t, ¿qué va a ser? 1/52 o 0.192, más la volatilidad que es 30% por 100, por epsilon, que es lo único que vamos a generar por la raíz de 1/252. Entonces, si elaboramos un poco más y reemplazamos nuestros valores, ¿qué es lo que voy a tener? El cambio de precio semanal, o sea, va a ser igual a 0.15 por 1/250, 1/52 por 100, más 30 por la raíz de 1/52 por 100 más epsilon. Acuérdense que esto es lo único que necesito yo generar, que es una normal estándar. Entonces, de ese, ¿qué va a ser? El precio ST más 1 menos S, que ese es el ST,
Entonces si ustedes reemplazan esto, acuérdense que esto es la diferencia de los precios. Entonces, digamos, si hacen como toda la carpintería acá, pues van a encontrar esta expresión y acá ya la pueden desarrollar. Entonces miren que el siguiente periodo va a ser igual a SI menos 1, digamos, para el primer semana va a ser 100, este también va a ser 100, más este va a ser 100. Y lo único que ustedes necesitan generar es esto. Y con esto ustedes van a generar diferentes trayectorias, que eso es lo que vamos a hacer en Excel. Digamos solamente para que vean cómo se vuelve esto operativo, para ya ir acabando la clase. Entonces usted comienza con su 100. Genera un epsilon, ¿sí? Un aleatorio que se distribuye normal estándar, o sea, normal 0,1. Y con eso usted reemplaza en la formulita anterior y le da que el precio sube 7. Entonces usted le suma a esos 100, esos 7 y tiene el siguiente, el precio en una semana. Hace lo mismo y le dice que el precio aumenta en 0,93. Entonces coge este precio y le suma 0,93 y así sucesivamente. Apenas ustedes cambien este epsilon, o sea, vuelvan a generar otra simulación, pues ustedes van a generar otra serie de precios. ¿Sí? Pero digamos, eso es lo que vamos a hacer operativamente en la clase.